una mentalidad correcta? ¿Qué es? Esos que no están viendo el devocional. ¿Cómo? Estar enfocado en la palabra de Dios es una de las características. ¿Qué más? Me gusta, aunque no siempre funciona de esa manera, el poder titular la predicación de la misma manera como va al devocional, porque esto nos impulsa a que lo podamos ver, esto nos impulsa a que si estamos nosotros encaminados en lo correcto o no, y no porque se llame mentalidad correcta este mes, entonces estoy hablando de lo correcto, porque la mentalidad correcta, fuera de estar basados en la palabra de Dios, es cuál es nuestra actitud frente a todo lo que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestra actitud para que no seamos narcos de la iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud para que las multitareas no nos atropellen y para que nosotros podamos hacer como Dios nos está demandando que hagamos? Entonces, mentalidad correcta tiene que ver tanto con lo que Dios me da como con lo que yo le doy a Dios. Y es ahí donde se hace un poco difícil o donde se hace complicado más bien el querer hacer la voluntad de Dios cuando no vemos o cuando no pensamos tal como Dios lo quiere que lo hagamos. Mentalidad correcta tiene que ver en la forma o la manera en que Dios me está hablando y cómo yo estoy obrando. Porque Jesús nos deja un mandamiento diciendo, sean uno conmigo porque yo soy uno con el Padre. Entonces, si nosotros somos uno con Él, vamos a tener la mentalidad correcta y vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando analizamos hoy qué estoy haciendo, ¿estamos sometiéndonos a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿O estoy haciendo lo que a mí me parece que es bien? Y entonces, como me parece que es bien, entonces por eso fallamos, nos equivocamos, pero creemos que nuestro pecado o nuestra remisión de pecados o rendición de pecados es como una tarjeta de crédito ilimitada, en donde simplemente perdón, 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 perdón y todo eso ya está saldado. Cuidado, cuidado, porque no es ilimitado. Aunque el Señor le dijo a Pedro, pero tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7, el Señor lo que mira la intención del corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Por eso debe de haber un sometimiento y una obediencia a Dios para que podamos hacer como Él quiere y no nos encontremos creyendo que estamos haciendo como Él quiere. O sea, mejor dicho, para que no seamos narcos de la iglesia, en donde lo conocemos todo, tenemos una gran fortuna, pero no hacemos nada y no nos gastamos la fortuna o no aprovechamos la fortuna que tenemos. En el capítulo 12 del libro de Romanos, Pablo le enseña a la iglesia en Roma que la renovación de la forma de pensar se logra por medio de un proceso continuo y no de un suceso repentino. O sea, no es simplemente, y en el discipulado 1 venimos hablando esto porque a pesar de que lo hemos enseñado tantas veces, sigue generando un choque. La oración o la famosa oración de fe no es garantía de que la persona se arrepintió. Incluso esa semana me daban a mí un papelito, bueno, a mí no, a mi esposa, un papelito en donde el papelito tenía la oración de fe. Y yo, Señor, usted no es más bueno porque no puede. Yo lo traje para el discipulado
Y entonces a los hermanos que pelean con eso, le dije, léamelo en voz alta. Entonces, si usted no conoce a Dios, ya arrepintió, ya está listo. No, no se trata de esa manera. Es una renovación a través de un proceso continuo. Todos los días debo de morir. Recuerden lo que dijo Martín Lutero, que él dijo, me bauticé con el fin de ahogar al viejo hombre, pero el condenado sabía nadar, entonces me toca matarlo todos los días. Todos los días, un proceso continuo, porque mientras usted y yo estemos en este estuche de carne, vamos a pecar. Pero una cosa es pecar deliberadamente y otra es porque se nos chispoteó. El Señor conoce cómo peleamos usted y yo frente a cada suceso. Por eso no es repentino. Wow, usted ya fue santo de una. No, porque a Dios se le perdió la varita mágica. Él se le perdió de que simplemente traqueara los dedos y usted y yo ya fuéramos santos. Pero todos los días tenemos que rendirnos, todos los días tenemos que entregar, proceso continuo. Porque solo con una rendición continua podremos dar un culto agradable a Dios. Pero ese culto debe ofrecerse en todo momento, debe ofrecerse en todo lugar, debe ofrecerse en todo tiempo. Y no solamente cuando venimos a la iglesia. Levantamos las manos, aleluya, gloria al Señor, pero cuando salimos de la iglesia, allá se quedan los hermanos, aquí no me están viendo y yo puedo hacer y deshacer, como dicen las abuelas. No. Entonces entendemos que Dios nos está pidiendo que solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es la cosa que para usted y yo es necesario, pero que a la vez es igual para el Señor? Porque no estamos en caminos separados, sino que nos encontramos en el mismo camino. Es más, usted y yo caminamos el camino que Él nos ha preparado para que caminemos. Entonces, con más razón, tenemos que saber elegir cuál es la cosa que Él nos está diciendo para que no digamos que es que tenemos mucho por hacer. Para que no salgamos con la excusa. Por eso siempre le he dicho, para usted es una excusa, pero es válida para Dios. Porque cuando tenemos la necesidad o la crisis o la adversidad, entonces ¿será que Dios también te dice, espere que yo esté de buenas ganas para hacerlo? ¿O espere que yo mire a ver si estoy descansado para hacerlo? ¿O a ver si tengo ganas? No creo que esperemos esa respuesta usted y yo de Dios. Entonces, por eso nuestro culto agradable a Dios tiene que ser en todo lugar, a todo tiempo. Y ahora lo decía precisamente la pastora. ¿Cómo adoramos? ¿Cuándo adoramos? Tiene que ser en todo tiempo, tiene que ser en todo momento. No es hoy no tengo ganas de adorar. No. Porque ahí es donde el salmista nos dice, una cosa he demandado del Señor y esa cosa buscaré. Entonces nosotros, ¿qué queremos? Y es por eso que Isaías en el capítulo 5, verso 20 y 21, él dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Ay de los sabios a sus propios ojos. Ay, vienen los ayes de Isaías. Ay de aquellos. Ay de los que hacen esto, ay de los que hacen aquello, pero no les duele, simplemente no pasa nada porque no están con la mentalidad de Cristo, sino que estamos con la mentalidad carnal. Y entonces, ay, me dolió, yo sé que hice daño, pero yo ya pedí disculpas porque hoy en día no se pide perdón. Si no disculpa, discúlpeme que lo pisé, discúlpeme que le herí, discúlpeme que hice esto, porque nos cuesta, creemos, es como en la relación de pareja. ¿Cuándo debo decir te quiero y cuándo debo decir te amo?
Y nos enseñaban y nos decían, te quiero es porque acabaste de conocer, porque no sabes quién es el otro. Y te amo es cuando ya llevas tiempo con esa persona, porque te hace falta, porque esto. Y entonces nosotros caemos como en un choque ahí. Pero yo tengo ganas de decir te amo ya, no, todavía no puede. Y nos decían, es que te amo es una palabra grande, abarca muchas cosas. Y entonces lo mismo sucede con el Señor. ¿Cuándo voy a decir yo que tengo una mentalidad correcta? ¿Cuándo voy a decir que tengo la mentalidad de Cristo? Hoy en día, y estoy hablando de la iglesia, no hablo de los de afuera, aunque la iglesia está cayendo en lo de afuera. El pueblo de Dios hoy cae en lo que está sucediendo afuera. Cuando el Señor está diciendo que ellos se unan a nosotros, no, pero es la más fácil yo unirme a ellos. Y estamos estandarizando todas las cosas. Por eso encontramos leyes para el aborto. Entonces, como ya hay una ley que aprueba el aborto, entonces yo puedo abortar. Como hay una ley para la dosis personal, entonces yo puedo cargar mi dosis personal. Pero es que usted es cristiano. Ah, no, pero es que la ley me lo permite y el Señor dice que obedezca a sus autoridades. Estandarizamos simplemente para que para mí sea más suave, para que a mí no me cueste. Pastor, es que si yo voy allá me toca dejar de bailar. Danza. Fue mi pelea cuando yo conocí al Señor, fue mi pelea. ¿Y ahora qué voy a hacer para que estas piernitas se queden quietas? Por eso camino tanto. Mi primer diciembre fue una tortura. Y con el vecino que ponía la parrandera. Y yo sí oraba, Señor, que se queme ese equipo, que lo apague. Eso no es misericordia. Pero era duro, pero era duro. Pero a medida que me enamoraba del Señor, lo del mundo menos me gustaba. Y yo era de los que bailaba, pero bailaba. Eso no paraba. Por eso yo me iba con los amigos y ya les he contado. Yo ponía las chicas y ellos ponían el trago. Porque a través del baile allá las tenía en la mesa, vea. Yo no perdía el tiempo cuando iba a una discoteca, pero no iba a beber mucho, iba a bailar. Y yo decía, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Pero a medida que rendimos esta carne, que rendimos a este viejo hombre, entonces tenemos que mirar las cosas sin suavizarlas para nosotros. Pastor, es que ¿qué tiene de malo que yo me baile un vallenatico? Y además si tiene letra cristiana y todo. ¿Cómo terminamos? Entonces ya no nos bailamos solamente el vallenato, porque también hay tango cristiano, y entonces podemos bailarnos un tango, y ahí nos vamos. Y solamente por eso siempre les he dicho a muchos, ¿cuál es el contexto de la adoración para el Señor? No estandaricemos, tiene letra cristiana, pero lo canta un mundano entonces. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos estandarizando como lo hace el mundo para que todo sea más suave para nosotros y así de esta manera entonces consideramos que estamos haciendo bien, que no está pasando nada, que como la ley lo aprueba yo lo hago. Ahora, nuestro estándar es un estándar que es conveniente para mí. Por ejemplo, los padres de hoy, esperemos que nosotros no estemos ahí, pero los padres de hoy se sorprenden si le encuentran a su hijo droga en su ropa, en su chaqueta, en su pantalón. La mamá está metiendo la mano al bolsillo. ¿Cuántas escuchan los bolsillos cuando van a lavar? Una nomás, ay Dios. ¿Los otros echan eso ahí así o qué? Ah, bueno. Esculque, esculque. Por eso dice que la plata que queda ahí es para el que lava.
Pero entonces se encuentran allí en vez de plata una bolsita de cualquier droga. Y entonces eso es un escándalo, pero no es un escándalo de que el hijo compre cigarrillos. Porque el cigarrillo está probado, la droga no, en la forma en que se consume. Es hoy para los padres que prohíben a su hijo el consumir bebidas alcohólicas. Hijo, no vayas a beber, eso es malo, te daña el hígado y todo. Pero no le prohíben la cantidad de tiempo que su hijo está pegado, conectado a las redes sociales, cuando los dos son considerados adicción. Ah, no, pero es que yo lo estoy viendo, en cambio con el alcohol se fue para la taberna y yo no sé qué pasó por allá. Entonces estamos generando un estándar solamente para suavizar, que a nosotros no nos quede duro decir es pecado. Por eso lo hemos disfrazado. Estoy cometiendo un error. Es que tengo una fallita. Eso no es tener una mentalidad correcta, porque la mentalidad correcta es decir, pequé. Pero la más fácil es que soy más débil. Yo estoy débil. Cometí una debilidad. Pero no nos enfrentamos frente a lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo decía, de vez en cuando el Señor me manda un aguijón. Solo para que yo me dé cuenta que todavía Él está ahí. Y que dependo de Él, que no dependo de mí. Sí, usted y yo somos débiles, pero no es la excusa para que usted y yo nos mantengamos pecando, o para que usted y yo estandaricemos y dejemos y caigamos en el común de todos. Todo porque queremos que el pecado sea más flexible cuando me toca librarlo a mí. Entonces yo miro a la chica y yo digo, no, pero es que el Señor aprueba que tenga 2 o 3, que las trate a todas bien, y entonces Él no se va a enojar conmigo por eso. Se nos olvida que no, imagínese. Y si de pronto la suegra quiere ir a vivir con uno también. La instrucción es no ceñirnos al molde de este siglo. Y le hablaba precisamente en el devocional de esto. El vocablo griego es aion, de siglo. Aion, de siglo. Que significa características de una época determinada. No es tiempo, no es un tiempo cronológico, no es un lapso de tiempo. Cuando en Romanos capítulo 12 Pablo habla de esto, del siglo, no está hablando de esto. Pablo está hablando de las tendencias del momento, lo que estamos viviendo en la actualidad, lo que se está aprobando en el gobierno, pero que no es un principio para Dios. Dios nos instituyó unos principios, pero hoy las leyes están quebrantando esos principios. Entonces por eso caemos. Pablo está diciendo, no caigan en las tendencias del momento. Cuando Pablo habla de mundo, no está hablando en el contexto de cosmos. No es el planeta Tierra, sino que es el sistema, lo que está rigiendo el mundo, sus leyes, lo que está haciendo que se reemplace por el diseño o los propósitos de Dios. Porque el ser humano quiere cambiar los principios de Dios para que todo sea más suave. Pero no funciona. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo es confrontemos el siglo para cambiar el mundo. En otras palabras, confrontemos las tendencias del momento y así cambiaremos el sistema. Pablo habla mucho de la contracultura. Nosotros, y de eso nos habló el Señor cuando nos dijo ¿qué? ¿Qué nos dijo? Narcos. Que fuéramos contra la cultura, pero que no rompiéramos lo legal o no llegáramos a lo ilegal, rompiendo la cultura.
Por eso es que Jesús fue a lugares donde no iba el pueblo. Habló con una mujer samaritana cuando decían que los samaritanos, los judíos eran enemigos, que no podían conversar, menos con una mujer, menos para pedirle a la mujer que le diera de beber. Se juntó con los leprosos cuando no se podía juntar con leprosos, nadie, ni siquiera la misma familia se podía juntar. Así como cuando pasó con el COVID, enciérrese y de por allá le tiraban la comida por debajo de la puerta. ¿A usted no le tocó esto que no? Así mismo, tal cual, así. Si se imagina la vida del leproso, el leproso no estaba en la casa, estaba por allá en el monte, solo, sin ver la familia. Más duro todavía, pero lo estandarizamos. Por eso tenemos nosotros que confrontar las tendencias del momento para que podamos cambiar el sistema. Acompáñenme a la segunda carta de Corintios. Capítulo 10. Tengo la traducción lenguaje actual desde el verso 3 al verso 5. Cuando lo tenga me dice amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Amén. Puede sentarse. Sencillo. Pablo habla en una forma así pulidita. Es verdad que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, palabras de Jesús. Señor, yo no te pido que los quites de este mundo, pero sí te pido que los guardes de este mundo. Cuando Jesús oró por nosotros, dijo esto al Padre. Y eso es lo que Pablo está repitiendo aquí. Señor, vivimos en este mundo, pero no debemos actuar como el mundo. O sea, no estandaricemos las cosas, tengamos la mentalidad de Cristo, tengamos una mentalidad correcta para que caminemos conforme Cristo caminó. No andemos a nuestra manera. Por eso es que hay un cambio de vida en nosotros. Aquí no se le impide a usted que haga algo, no, se le enseña. Y usted decide por amor al Señor, por amor a Dios, no seguir haciendo lo que a Él no le agrada. Porque como pareja o como familia, ¿a cuánto nos gusta que nos hagan lo que no queremos? Camilo no come garbanzos ni a palo. Pero cuando estaba chiquito, le dábamos palo para que comiera y ni así. Tanto que lo mejor que mi esposa hizo fue, no volvamos a comprar garbanzos porque qué pecado del niño. Cada que hacemos garbanzos le gana una pela. Él se comía 2 cucharadas y ya eso le alborotaba y devolvía todo. Pero tenía que comerse los garbanzos. Entonces no es de esa manera. Lo mismo hace Dios. Dios nos muestra y por eso nos entrega sus mandatos. Pero nunca nos obliga a que los cumplamos. Pero por amor, a Dios no le gusta esto, entonces yo no lo hago. Entonces cuando yo lo dejo, no es que me prohibieron, por amor lo estamos haciendo. Por eso, esto es ir contra la cultura. Esto no es actuar como el mundo.
Esto es actuar, esto es ir en contra del sistema. Por eso nuestras armas no son carnales, no son las armas de este mundo. Ay, va a sacar el cuchillo, dele. No. Hey, espérame aquí que va a llamar a mi hermano. O mandan los de la moto. Ya no andan en moto, ¿cierto que no? Ya andan en carro, ¿sí o qué? No, no, porque tenemos un Dios que es poderoso, que pelea por nosotros. Pero ¿estamos haciendo nosotros lo correcto para que Él pelee por nosotros? Por eso es que siempre te digo, en el día del juicio va a estar Jesús, va a estar el Padre en el trono. A un lado va a estar Jesús y al otro lado va a estar Satanás. Y Satanás va a sacar el historial. Mire, vea, Robinson pecó en este momento, pecó tal allí, hizo esto, hizo aquello. Pero si he aceptado a Jesús, si he decidido caminar con Jesús, Jesús dice, pero eso queda anulado, porque es que Robinson caminó conmigo. Abogado tenemos en el cielo, dice la palabra del Señor. Pero si tú no le das herramienta a ese abogado, ¿con qué te va a defender? Si tú crees que caminaste con Jesús, pero resulta que Jesús estaba por allá en San Javier y usted aquí en Belencito, ¿cómo te va a defender? Por eso Jesús dijo, les conviene que me vaya. Para poder mandar al otro consolador, al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios los redarguirá a ustedes de pecado, los va a convencer de que están pecando. Entonces, cuando usted y yo pecamos deliberadamente, ¿qué significa? No tenemos al Espíritu de Dios. Sencillo. Pero seguimos diciendo yo soy, como lo decía Sansón. ¿Qué estamos haciendo? Y la vara es alta. Esta semana en la reunión de pastores trabajamos la lección de honestidad. Y levante la mano el honesto. Y son pastores y no levantan la mano. Bueno, no la levantábamos. Porque la vara es alta. Porque si yo hago una cosa bien, hay otra donde estoy fallando. Y la honestidad es para con todos y para con Él y para conmigo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros estamos haciendo? Jesús pidió al Padre no quitarnos del mundo, pero sí guardarnos de Él. Entonces, aunque vivamos en el mundo, no debemos vivir como el mundo quiere llevar a la humanidad que viva. Porque el mundo nos está rigiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso es que hoy la virginidad es una deshonra en vez de ser una honra. Hoy el que es virgen a los 18 le dicen, uy, usted está tan achapado a la antigua. Pruebe, tiene que probar para saber si es para usted. Y nos han cambiado los conceptos. Aún la moralidad, la ética nos la han cambiado. Y nosotros como pueblo de Dios nos estamos dejando ahí. El mundo vaya y venga, están en la corriente del mundo. Pero usted y yo que decimos estar en la corriente de Cristo y nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Eso no es una mentalidad correcta, eso no es una mentalidad renovada. Hoy tenemos un sistema centrado en filosofías huecas y sin fundamento, que lo único que hacen es moldear seres sin principios centrados en sí mismos. Hoy la sociedad está centrada en sí mismo. Después de que yo esté bien, de mal a los demás. Si a mí me parece bueno, de mal a los demás. Y entonces por eso es que ya no hay una polémica, un debate. ¿Te pareció bueno? Hágalo. A mí me pareció bueno, yo lo estaba haciendo. Pero a mí no me parece bueno. Pues yo no te voy a criticar. Hágalo usted que a usted le gusta.
Y entonces ya lo llamamos la famosa inclusión. Sea inclusivo. No rechace a nadie, acéptelos a todos, tal como son. Y después camuflamos eso y decimos que es que Dios me acepta tal como soy. Falso. Falso. Entonces, es allí donde estamos llamando a lo malo bueno. Y lo está haciendo la iglesia. Las escrituras nos están mostrando que desde el principio fue diferente. El mundo seguía siendo mundo, pero la iglesia tenía que ser iglesia. Y lo vemos precisamente a través de los siervos. Cada uno en su cultura. Moisés, Daniel, Pablo, Jesús, cada uno en su cultura. Pero cada uno cómo se enfrentó a la cultura que estaba viviendo. ¿Cómo se enfrentó Moisés a la cultura egipcia? Sabiendo que fue criado como egipcio. Moisés iba a ser faraón porque se levantó como el hijo de la hija de faraón. Seguía ahí para montarse en el trono. Pero el llamado de Moisés no era para eso. Y por eso tuvo que enfrentarse contra faraón. Fue contra la cultura. ¿Qué le sucedió a Daniel en pleno cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia? Daniel dijo, no, yo no puedo adorar la imagen. Yo no puedo dejar de orar a mi Dios. Lo que nunca entendí era para qué tenía que abrir la ventana, pero la abría. Para que lo vieran, no sé. Pero él abría la ventana y 3 veces al día oraba a Dios. Claro, por ahí había uno en la terraza y lo pilló. Vea, Daniel está orando y le llevó la foto al rey de Babilonia. Vea, lo cogimos allá, ahí le mandé el WhatsApp. Y entonces Nabucodonosor cogió el WhatsApp, lo vio allá y tráigalo para acá. No, Darío. Los básicos tenían un grupo, entonces... Pero él le costó, perdón, no le costó, él siguió haciendo lo que le habían enseñado, lo que él había aprendido. Y si nos vemos a Pablo, yo siempre digo que Pablo, con esa pasión, pero un carácter fuerte que tenía, fue tremendo la decisión que tomó. Porque Pablo pertenecía al grupo de los malos. Después se arrepintió y pasó al grupo de los buenos. Pero no lo querían ni los buenos ni los malos tampoco. Imagínense, le tocó pelear solo por un buen rato mientras los buenos decían, hey, este man es de nosotros. Claro, porque los malos decían, no, ese man se convirtió, ese man ya no le podemos dar papaya porque nos matas a nosotros. Y los buenos decían, oh, ese es el que acaba con los cristianos, dejémoslo por allá lejitos. Y nadie quería estar con Pablo. Cuando usted y yo nos arrepentimos, nos toca por un tiempo pelear solos. Porque aún la misma familia se opone sabiendo que estamos dejando de beber, que estamos dejando de fornicar, de adulterar, de pecar a la vista de todo el mundo. Y la familia dice, ya le lavaron el cerebro. Ya cayó. Ya le va a ir a regalar la plata al pastor allá. Entonces las familias son los primeros que se vienen en contra de nosotros. ¿Cuál es la contracultura que tenemos que tener entonces para poder enfrentarnos aún a nuestra propia familia? Todos usaron el poder de Dios para poder enfrentar las tendencias del momento. Todos usaron el poder de Dios para poder ver el resultado que hoy usted y yo conocemos. Que ellos salieron victoriosos. Que ellos fueron inscritos en el libro de los héroes de la fe. Pero todavía hay espacio para unos cuantos más. ¿Usted quiere estar ahí? Pero necesitamos dar la pelea.
Yo siempre me he preguntado, ¿será que yo voy a alcanzar a decir como Pablo? He peleado, he corrido, he ganado. Yo hoy puedo decir que estoy peleando, que estoy corriendo y corro el pecado. Le corro al enemigo. Cuando me llama, pero todavía no puedo decir he ganado. Porque si hoy salgo en victoria, mañana estoy afligido. Porque si hoy salgo en victoria, mañana la adversidad es mayor. Entonces, ¿será que algún día vamos a poder decirlo? Y es ahí donde Jesús se presenta a nosotros. Donde Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Donde Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero confía, yo he vencido. Entonces, cuando estamos en esos momentos, Jesús se presenta. Y es donde se presenta para inmunizarnos a nosotros del pecado. Pero esto es como si nos queremos dejar. Si no nos queremos dejar inmunizar, entonces no hay nada que sirva. Y la pregunta es eso, ¿estás dispuesto a recibir una inmunización del pecado por parte de Jesús, el que venció el pecado? Y nos quedamos pensando. Porque si aceptamos nosotros esa inmunización, entonces nos comprometemos y tenemos una responsabilidad. Y le corremos a eso. Por eso el tener una mentalidad correcta es pensar como Jesús. Eso no es solamente el hecho de decir, Señor, haz tu carácter en mí. No, vea, sude para que le hagan el carácter con usted. Eso no es solamente dame, no. Cuando usted dice, Señor, dame, le dice, yo veo correr, lo veo correr, a ver. ¿Cómo estamos peleando nosotros hoy? Es ahí donde los estándares del cielo son muy diferentes a los de la tierra. Pero usted y yo somos buenos para decir que mi nacionalidad no es de esta tierra, no es de este mundo, pero somos muy difíciles para vivir los estándares del cielo. Vivimos los estándares de la tierra, pero decimos que no somos de la tierra, que no somos de aquí. Y por más que creamos que el haber aceptado a Jesús nos está haciendo inmunes, porque es que aceptar a Jesús es un paso a la inmunidad, pero hay que caminar. Por eso él habla de un arduo camino, un arduo trabajo, porque hay que trabajar para poder presentarnos a él con manos limpias, para poder aceptar el plan de salvación que él está dándonos, entregándonos. Por eso todo empieza con nosotros decir yo quiero. Todo empieza con decir estoy aburrido de la vida que estoy teniendo, pero realmente aburrido para poder tomar la nueva vida que me quieren dar. Estar dispuesto a tomar de la mano y caminar aunque llueve, truene, relampaguee, sea difícil porque no es cómodo. No, el evangelio de la comodidad se acabó. Y como se acabó, por eso entonces la mentalidad es la del mundo y no la de Cristo. Porque lo del mundo es más suave. Vea que el malo
hace de todo pero prospera. En cambio uno que está guardándose no prospera. Y empezamos a mirar al otro. Cuando realmente tenemos que mirar, yo estoy sembrando una buena semilla para que produzca un buen fruto. Pero se nos olvida que la cizaña y el trigo crecieron juntos. Y que como no damos el tiempo, entonces terminamos recogiendo la cizaña y no el trigo. Pero queremos que sea así. Queremos que sea a nuestra manera. Y por eso aceleramos los procesos. Eso no es estar inmunizados. Porque yo quiero decir hoy perdón y listo, que nadie me mire feo. Yo quiero decir hoy perdón y que inmediatamente lo acepten. Pero cuando vienen a mí a decirme perdón, yo tengo que decirles a ellos, espérense a ver que mi corazón está herido. Espérese que usted me hizo mucho daño. Pero no al revés. Al revés no funciona. Y ahí es donde Eliú, en el libro de Job, reconoció que no sabemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas que nos rodean o de las tinieblas que aún tenemos en nosotros. No sabemos organizar las ideas simplemente porque todavía pertenecemos o todavía hay gran parte de nosotros en el bando contrario. Estoy estudiando a Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel, junto con el libro de Jeremías, el Señor no habla sino de acabar el pueblo. Yo no sé cómo estamos vivos hoy. Pero en estos libros el Señor está celoso por la desobediencia del pueblo de Israel. Y les muestra porque lleva a Ezequiel, lo lleva y le dice, Ezequiel, mira, vaya a tal parte del templo, mira lo que están haciendo. Ezequiel salía al patio, mira lo que hacen las mujeres. Ezequiel, ve a la puerta del norte, mira lo que está haciendo allá mi pueblo. Y ellos creen que como yo los abandoné, yo no me doy cuenta de lo que están haciendo. Y yo miraba eso y estudiaba y yo decía, Señor, perdón. Porque hoy hacemos lo mismo. Hoy estamos haciendo lo mismo y creemos que tú no te estás dando cuenta. Pero es como Eliú dijo. Como todavía hay tinieblas en nosotros, entonces no sabemos ordenar. Y por eso a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Pastor, es que es malo hacer una rifita. Yo les conté a ustedes de comillas, un hermano que me escribió y me dijo, pastor, estoy vendiendo una boleta. Y yo, gloria al Señor, que la venda. Dije yo, papi, le regalo los 10,000, pero yo no compro boletas. No, yo tampoco, pastor, pero es una necesidad. Estandarizamos todo porque me conviene. Me conviene. Pero hay tinieblas en nosotros. Pero voy a la iglesia y como yo voy a la iglesia y sirvo en la iglesia y canto en la iglesia y diezmo y todo, entonces estoy bien. Eso no es una mentalidad correcta. Poder usar el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios.
Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Con ese poder hacemos. Pero me preguntaba, ¿yo ya lo hago? Porque yo no puedo enseñar lo que yo no hago. Yo no le puedo decir a mi hijo, no fume, sabiendo que yo me mantengo con el cigarrillo aquí. Yo no le puedo decir a mi hijo, no haga lo malo cuando yo lo estoy haciendo y él me ve. Yo no le puedo decir a mi hijo, ore, es que yo no lo veo orando a usted. Claro, él me va a contestar, yo tampoco a usted. Es que yo oro en secreto. No, no es así. Tenemos que nosotros poder tener el poder, vivir el poder, para que así podamos hacer que otros también lo quieran tener. Pero no es la forma en como hoy lo estamos mirando. En cómo la iglesia se está acomodando a este mundo y a su sistema, a este siglo y a su sistema. Aquí todavía no ha empezado la persecución. Y yo digo, cuando empiece la persecución, entonces, ¿qué va a suceder? Si cuando vino el COVID todo desapareció. Un simple bicho y nos... Entonces, cuando venga la persecución, cuando nos prohíban congregarnos y que tengamos que hacer como en Asia, salir a congregarnos arriesgando la vida, ¿cuántos vendríamos? Si hoy juzgas parcialmente tus acciones, mañana serás espectador de tu propia condenación. Por eso tenemos un Dios radical y nosotros tenemos que ser radicales. Si nos llaman legalistas, el problema es de ellos. Si nos dicen religiosos, el problema es de ellos. Pero tenemos que ser integrales. Porque no se trata de que todos los hombres quieran aplaudirnos o nos aplaudan, pero Dios nos desconozca. Se trata es que Dios nos reconozca, aunque nadie en la tierra lo haga. Ese tiene que ser nuestro deseo. Eso es tener una mentalidad correcta. Cierre sus ojos ahí donde estás. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces en la debilidad? ¿Qué haces en el día malo? ¿Qué haces cuando las cosas no te salen bien? ¿Qué haces? Cuando todo esto pasa en tu vida, ¿en dónde se encuentra Dios? ¿Dónde está Él? Todo esto nos llevará a que podamos darnos cuenta si nuestra mentalidad es correcta. Sí hay luchas, sí. Muchas.
Muchas luchas vamos a tener porque el Señor dijo que aflicciones tendríamos en este mundo. Pero ¿cómo respondemos a cada una de ellas? ¿Cómo respondemos para poder vencer? ¿Nos acercamos al que venció o nos alejamos simplemente porque quiero que no me señale? Porque quiero que no me vea, cuando desconozco que de todas maneras me está viendo. ¿Cómo es mi reacción? ¿Cómo es mi reacción? Puedo decirle, Señor, estoy trabajando en esa mentalidad correcta. Pero con libertad puedo decirle, Señor, te he fallado tanto, tanto, que aún en medio de mi debilidad no soy capaz de adorarte, que aún en medio de mi debilidad me cuesta estar en tu presencia. Ayúdanos, papá. Ayúdanos porque sin ti es imposible. Pero aún, Señor, necesitamos tener de nuestra parte para poder recibir la ayuda que tú nos quieres brindar. No es fácil, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que no era fácil el seguir sus pasos. Pero nuestra esperanza está en que Él venció y que si su poder está en nosotros, nosotros también podemos vencer. Por eso ayúdanos. Ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en ti. Y así de esta manera también salir siendo victoriosos. No solamente pronunciando que en Cristo somos más que vencedores, sino con nuestra actitud y con nuestro día a día delante de ti. Que aún en medio de la debilidad, en medio de la adversidad, podamos decir, Señor, contigo soy más que vencedor. Aunque solamente veamos caos a nuestro alrededor. Ayúdanos. Por favor, Señor.